Gloria a Dios. Vamos a tocar un tema bastante controversial. Sitúese en el manual, página 46. Creo que es un tema bastante controversial, pero a la misma vez bastante importante. Le voy a decir por qué. Resulta que, por favor, resulta que la Biblia dice en pasajes como 2 de Corintios 4:4, gracias. 2 de Corintios 4:4, que dice que Satanás es el príncipe de este mundo. En pasajes como Efesios 6, donde Pablo habla de un despliegue jerárquico de las fuerzas demoníacas. Amén, ¿está conmigo? O pasajes como 2 de Corintios capítulo 10, del verso 3 en adelante, de fortalezas. Amén, ¿está conmigo? ¿Conoce esos pasajes? La Biblia habla de eso. ¿Por qué la Biblia habla de eso? La Biblia enseña y revela de que el imperio de las tinieblas está altamente organizado, pero más de lo que usted y yo nos podemos imaginar, mucho más. Si usted se imagina una alta organización, déjeme decirle, mucho más. Los demonios y el imperio de las tinieblas está altamente organizado para la destrucción. ¿Cuál es su objetivo? Robar, matar y destruir. Hacer la voluntad de su padre, el diablo. Amén. Entonces, para esto nosotros debemos de entender y de organizarnos. La iglesia de Jesús debe de organizarse como un ejército celestial también. ¿Por qué? Porque debemos de entender cuáles son las estrategias del enemigo, cómo está atacando, cómo está operando en medio de nosotros y qué planes está germinando él para destruir la iglesia. No solamente el mundo, sino la iglesia. Amén. Entonces es importante entender esto, porque nuestro enemigo es real. Nuestro enemigo se la está jugando a toda hora, buscando cómo va a penetrar nuestras defensas, cómo va a dañar nuestra familia, cómo va a dañar nuestro hogar, cómo va a dañar nuestras finanzas, cómo nos va a poner tropiezo en la vida del Señor. Eso es lo que está haciendo el enemigo a toda hora. No descansa. La Biblia dice también que Satanás está no es un león, pero dice como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Dice así la palabra del Señor. No es un león, porque el auténtico león es el león de Judá, el león Jesucristo. Él es el auténtico león. Pero dice como león, como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo está un león cuando tiene hambre? Al acecho. Amén. Está al acecho, está mirando a ver cómo caza la presa. Está mirando, está camuflándose. ¿Han visto esos programas de animales, de los leones, cómo cazan los leones? Igual, en lo espiritual es lo mismo. El enemigo tiene incluso espíritus específicamente enviados por él en contra de su casa, contra de su familia. Amén. A toda hora, cuando él ve que usted es una persona que está progresando en la vida espiritual, él le manda a sus agentes demoníacos para lograr frenarlo. Cuando él ve que usted es una persona que está conformado, que no tiene vida espiritual, que está conformado en una religión o en una serie de prácticas que no traen ningún beneficio a su vida, él lo deja tranquilo. Usted no es ningún problema. Pero cuando él ve que usted y yo estamos teniendo una vida espiritual, automáticamente él empieza a hacer de todo para frenar su vida espiritual. Porque él sabe que si usted y yo nos conectamos a la vida espiritual del Padre, él sabe que vamos a obtener victoria. Él lo sabe. La Biblia dice también en el libro de Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. ¿Conocen esa escritura? Amén. La palabra original griega no dice resistir, porque resistir da la idea como que yo resisto que él me golpee, y que me golpee y que me golpee. Eso da la idea de resistir. Pero la palabra original griega que aparece en ese pasaje es una palabra que se llama en griego antistemi, y su significado es pararse enfrente o enfrentar. En otras palabras, la iglesia de Jesús
tiene que ser altamente activa y agresiva en contra de las tinieblas. Totalmente. Esa tiene que ser nuestra posición. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué Jesús dijo: les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y nada los dañará? ¿Para qué Jesús dijo eso entonces? Nos dio autoridad, nos dio poder. Amén. Entonces es importante entender que nosotros estamos en medio de una guerra y que no podemos permitir que estos enemigos cojan ventaja en nuestras vidas. No podemos permitir. Así que vamos a enseñar un poquito hoy sobre ciertos enemigos del mover profético. Vamos a tocar simplemente 2, 3, ¿vale? Conforme a la escritura vamos a mostrar qué hacen, algunas de sus estrategias, pero realmente hay muchos más enemigos. Pero vamos a tocar ciertos enemigos que hacen que apaguen la vida sobrenatural, la vida sobrenatural de Dios en una persona. Amén. Hasta aquí usted me entiende, ¿verdad? Es importante que usted y yo seamos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque entonces vamos a aprender a reconocer al enemigo, vamos a aprender a atacarlo. Necesitamos saber con quién estamos peleando. Amén. Necesitamos saber cómo se está moviendo, necesitamos saber qué es lo que está haciendo. Todas estas armas Dios nos las ha dado a nosotros, simplemente tenemos que aprender a usarlas. Amén. El título dice: enemigos del mover profético, identificando a dos enemigos principales. Se llaman el espíritu de Jezabel y el espíritu de Grecia. Amén. Espíritu de Jezabel y el espíritu de Grecia. Vamos con el primero. Voy a intentar ser corto, pero téngame un poquito de paciencia, por favor. Esto es muy interesante para usted. El espíritu de Jezabel. Para entender primero qué hace el espíritu de Jezabel, tenemos que saber qué es el espíritu de Acab, o quién era Acab. Acab, Primera de Reyes 21:25 dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Escuche bien, ¿quién era Acab? Acab era un rey que se había vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Primero que todo, se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel, y esta mujer era fuera del pueblo de Israel, era hija de un sacerdote de Baal y de Acera, dioses paganos de aquella época. Amén. Entonces este hombre se casó con ella y empezó a vender a toda una nación a la idolatría. La vendió totalmente, vendió a Israel. Es como que el gobierno de hoy en día se venda a algo terriblemente malo. Entonces involucra a toda la nación de España a hacer lo mismo. ¿Me está entendiendo? Es la misma situación. Entonces Acab era un hombre pasivo, era un hombre sin liderazgo, era un hombre que no tomaba las riendas de lo que Dios le había dado. En otras palabras, era rey de superficialidad, no más. Él no pintaba nada. Ese era Acab. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Acab? El espíritu de Acab lo que hace es destruir el sacerdocio en una familia, en una nación, en un ministerio. Destruir la autoridad delegada por Dios como cabeza. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que hace el espíritu de Acab. Cuando el espíritu de Acab se mete y se manifiesta en una nación, en un hogar o en un ministerio, lo que hace es destruir la autoridad delegada por Dios como cabeza. En este caso, la figura varonil. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que hace el espíritu de Acab. En otras palabras, prepara el camino para que Jezabel entre al gobierno. Eso era lo que hizo Acab. Eso fue lo que hizo Acab, rey de Israel. Él simplemente era una figura de superficialidad, de apariencia, pero realmente quien tomó las riendas del gobierno de Israel en aquella época era su mujer Jezabel.
Por eso dice la Biblia, lo incitaba. En otras palabras, el poder detrás del trono. ¿Me está entendiendo? Eso era lo que estaba aconteciendo en aquella época. Entonces, ¿qué pasó? Como esta mujer Jezabel era una mujer pagana, despiadada, hija de un sacerdote de Astoret y de la reina del cielo, o Astoret para los sidonios, y Baal, entonces ella empezó a inculcar su religión o su idolatría, llamémoslo mejor de esta manera, a toda la nación de Israel. De tal manera que hizo que 10 millones de hebreos se inclinaran ante Baal y dejaran la adoración al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Imagínense el poder de influencia que esta mujer llegó a tener. Solamente 7,000 personas, solo 7,000 personas del pueblo de Israel no se inclinaron ante Baal, siguieron fieles a Dios. Pero de 10 a 7,000 es mucha la diferencia. 10 millones de hebreos fueron consumidos totalmente por la idolatría y dejaron al lado a Dios. Se perdieron totalmente, se corrompieron. Y eso fue por la influencia de esta mujer. Entonces, acá desobedece al Señor. Es un espíritu que hoy en día que lo pone al hombre en un estado de pasividad, débil de espíritu, falto de carácter. ¿Me está entendiendo? Lo que hace este espíritu de acá es prepara el camino para Jezabel y hace que el hombre sea un hombre débil de espíritu, falto de carácter, sea un hombre pasivo, no tome las riendas de su liderazgo. En otras palabras, ay, se le está cayendo el techo, pues vale, pues se caiga el techo. ¿Me está entendiendo? No importa lo que le suceda, no reacciona. Y es porque el espíritu de acá hace que el liderazgo o el sacerdocio quede anulado. Entonces, Jezabel, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 14 en adelante, nosotros no lo vamos a leer, usted luego lo va a leer con mucho detenimiento en su casa, pero allí en estos relatos habla de la historia, cómo esta mujer empieza a llevar el gobierno de Israel, empieza a controlar a toda la nación, empieza ella a tomar decisiones en la nación para mal, e incluso mata a un hombre llamado Nabot por quitarle su viña porque no se la quería vender, y suceden muchas cosas malas, e incluso ella misma empieza a matar a los profetas de Dios, a los profetas verdaderos de Dios que existían en aquella época, para que la voz de Dios se apagara y no hubiera voz de Dios. Y ella misma instala sus propios profetas, que son los profetas de Baal y los profetas de Jezabel, que eran exactamente 300 que comían a la mesa de ella, dice la escritura. O sea, en otras palabras, el espíritu de Jezabel es más que un simple demonio gobernante, es un ejército completo, es un sistema completo que se instala en una nación, se instala en una familia o se instala en una congregación para llevarlos todos a la idolatría y traer el desastre espiritual sobre donde él se instale. Amén. Tenemos que ser conscientes de estas realidades espirituales porque van a acontecer. Los enemigos que nosotros estamos enfrentando hoy en día, ellos se están moviendo y ellos van a hacer que la voz de Dios sobre nuestra vida se apague, o más bien dicho, van a intentar, porque ahí es donde nosotros nos tenemos que parar como el ejército del Señor que somos. Por eso el Señor está muy interesado en levantar un ejército, en levantar una iglesia entendida, en levantar una iglesia que aprenda cómo se debe de mover, cómo debe de atacar, que aprenda primero cuáles son las armas que tiene para poder usarlas. ¿Está entendiendo? O sea, es importantísimo, porque si nosotros, usted se tiene que imaginar, usted y yo nos tenemos que imaginar, y no solamente es que nos imaginemos, es que en el ámbito del espíritu es así, pero usted y yo nos tenemos que imaginar de que somos un ejército, amén,
y que un ejército tiene que estar bien organizado, con la infantería, con la artillería naval, la artillería aérea, etcétera. Todo lo que un ejército tiene. ¿Me está entendiendo? Y debemos de encontrar las posiciones y las funciones del ejército para poder estar atento de cómo el enemigo está operando. Amén. Por eso es importante los dones ministeriales, los dones del Espíritu Santo, que incluso son armas que Dios nos ha dado para poder identificar todo este tipo de cosas. Ahora, estamos hablando de que el espíritu de Jezabel es un ejército, prácticamente un sistema demoníaco altamente organizado para traer idolatría, para traer inmundicia, para traer toda clase de inmundicia al pueblo del Señor. ¿Cómo opera? Se mueve mucho a través de la adoración al oculto, se mueve mucho a través de la brujería, de la hechicería, y la podemos identificar en la nación como la igualdad de los sexos. Amén. Como el movimiento femenino que se levanta en contra del movimiento masculino. Amén. ¿Qué pasa con el movimiento femenino? El diseño de Dios sobre un matrimonio o un hombre y una mujer no es que la mujer esté debajo del hombre. Nunca ese fue el diseño de Dios, porque muchos incluso entienden que como Dios ha puesto al hombre como autoridad, quiere decir que el hombre puede pisotear a la mujer. No es así. Amén. No es así. Dios nunca puso ese diseño en el hombre y la mujer, sino que la mujer se convierte en una ayuda idónea, en un complemento de lo que al hombre le falta. ¿Está entendiendo? O sea, nosotros como hombres carecemos de ciertas cosas. Entonces, cuando Dios nos pone una esposa, lo que está haciendo es supliendo aquellas carencias que nosotros tenemos como hombres. Eso fue lo que hizo Dios con Adán. Dios vio que Adán no era capaz, no tenía toda la capacidad de gobernar todo lo que Dios le había entregado. Y por eso dice el Génesis, entonces le voy a hacer ayuda, ¿qué? Idónea. De tal manera que Adán y Eva iban a conformar un gran equipo. ¿Me está entendiendo? Aunque Adán había sido seleccionado por Dios primero, él y su esposa formaban un equipo de complemento. De la misma manera es el diseño de Dios. De la misma manera es el diseño de Dios. Entonces, muchas veces por causa de no reconocer el diseño de Dios en un matrimonio, en una nación, o donde sea que fuere, se levanta el espíritu inmundo a tratar de tergiversar todo. Una de las cosas es como la liberación femenina, que quiere poner encima a la mujer por encima de todo, porque también ha habido un choque, o digámoslo así, de esta manera, una injusticia varonil hacia la mujer. ¿Está entendiendo? Que también es provocado por otro espíritu. Entonces, la podemos identificar en la sociedad. Jezabel fue una de las 4 mujeres que desarrollaron un plan para gobernar el mundo. Escuche bien. Entre otras, Atalía, Seminares y Sibasti. Fueron personas de la antigüedad que fueron influenciadas por este espíritu para tratar de gobernar al mundo. ¿Qué significa su nombre? Sin cohabitación, la no casada, la casta. Algo totalmente raro lo que significa. ¿Qué es lo que hace este espíritu cuando empieza a operar en una nación? No trabaja en equipo, divide, no le interesa los equipos, es autosuficiente, controla la mente de las personas con espíritus de hechicería y de brujería. Toda clase de altivez levanta sobre la gente, es acaparadora. A través del sexo seduce, controla, no solamente al marido, sino a sus amantes. ¿Qué es lo que quiere hacer? Romper la autoridad masculina delegada por Dios. Cuando este espíritu cuando es lanzado, lo que quiere es romper la autoridad de Dios. Cuando logra romper la autoridad de Dios, no hay nada. Ya puede empezar a romper todo el resto del cuerpo. Que fue lo que hizo con el rey Acab. Cuando este espíritu se levantó en Israel, rompió el gobierno de Dios a través del rey Acab. ¿Y qué pasó? La nación empezó a ser devastada.
la nación mismo automáticamente empezó a ser devastada por la idolatría. Ahora, quiero que vean, este espíritu puede usar al hombre o a la mujer. Muchos han hablado de que solamente usa a la mujer, lo cual es totalmente erróneo. No es totalmente erróneo, no es así. Puede usar al hombre o a la mujer. Tiene un poco más de tendencia hacia el género femenino, y no quiere decir que el espíritu sea una mujer. Aunque lo llamemos espíritu de Jezabel, no quiere decir que sea una mujer. En el mundo de los espíritus no hay sexos, eso no existe, sino que la identificamos porque la palabra la identifica así, de esa manera. Entonces realmente lo que quiere hacer el espíritu es, siempre el blanco es la autoridad, siempre dañar la autoridad de Dios, siempre romper la autoridad de Dios, en una congregación, en una nación, en una familia. Ese es el blanco. Amén. Entonces va a usar a quien haga falta y tiene una fuerte tendencia hacia el género femenino. Ahora vamos a hablar un poquito por qué. ¿Cómo se mueve? Se mueve en tres áreas diferentes. Se mueve en el ser humano individual, se mueve en las congregaciones y se mueve en las naciones. Tiene áreas de influencia. ¿Cómo se mueve en el ser humano individual? Ataca siempre a ambos sexos, como lo dije antes, tiene mayor tendencia hacia la mujer. Generalmente quiere dominar y se deja dominar por los celos y quiere dominar al marido, quiere tomar siempre ella las decisiones, quiere tomar ella siempre el gobierno. Por eso dije antes que el espíritu de acá prepara el gobierno de este espíritu. ¿Está entendiendo? Entonces cuando este espíritu entra en una familia, lo que quiere es gobernar, dominar o subyugar. Y esto se vuelve un grave problema. Lleva a la familia al desastre. Es insegura, vanidosa, controladora y dominante. Y como dije antes, cuando le dicen que no, cambia su estrategia y puede usar incluso el tema íntimo para controlar. Hemos tenido la oportunidad de muchas veces de chocarnos con este espíritu en varias ocasiones, no una vez, sino en varias ocasiones. He tenido la oportunidad de verlo en personas individuales, como en congregaciones enteras, como en naciones enteras. Por ejemplo, nada más, no me voy a ir más lejos. España es una nación altamente influenciada por un espíritu de Jezabel. Es muy fuerte, altamente influenciada. Amén. Ese es su alta influencia que tiene en esta nación. He tenido la oportunidad de verlo y de chocarme con él en varias ocasiones, y es un espíritu que, si no se le pone freno rápido en la dirección del Señor, destruye lo que sea, barre con todo, no importa. Yo he visto una congregación entera ser consumida por este espíritu, totalmente. He visto acabarse el ministerio, y Dios le habló a las personas, a las autoridades de la congregación, pero ellos no quisieron hacer caso. Entonces, ¿qué pasó? Destruyó totalmente la viña que el Señor les había entregado a aquellos ministros. Lo he visto con mis propios ojos. He visto incluso familias ser destruidas. En la congregación, se infiltra en la congregación para controlar o hacer caer al siervo de Dios. Su objetivo dentro de la iglesia es gobernarla y obstaculizarla en los propósitos de Dios. Su táctica es distinta, ya que no tiene una intención de poseer las personas, pero si las posee, usa a los líderes o los pastores para gobernarla. Opera como un espíritu de seducción, fornicación. Donde está el espíritu de Jezabel operando, los pecados sexuales abundan por doquier. Eso es una de las señales para reconocer. ¿Por qué? Porque ¿qué hace él? Corrompe el templo de Dios. Recuerde que ¿qué es lo que va a instaurar? La idolatría. Amén. La idolatría. Entonces, cuando él quiere meter la idolatría, lo que hace es corromper el templo del Señor. ¿Y quién es el templo del Señor? Nosotros.
Nosotros somos el templo del Señor. Entonces, a través de estos espíritus inmundos, como son los espíritus de la índole sexual, empieza a romper y a quebrar y a corromper el templo del Señor. Y una vez se corrompe el templo del Señor en la vida de las personas, es muy complicado. Odia a los profetas porque la descubren y siempre va a intentar matarlos espiritualmente para que el ministerio no sea desarrollado en ellos. Odia todo lo que tenga que ver con el ámbito de lo profético. Es más, le voy a decir cómo opera. El gran profeta Elías, todos conocen al profeta Elías, ¿verdad? Todos han leído sobre él, ¿verdad? Pues era el gran profeta Elías. Era el gran profeta que decía que no llovía y no llovía, y decía que llovía y llovía. Era el profeta que hacía milagros de parte de Dios. Dijo que iba a caer fuego del cielo y llovió fuego del cielo. O sea, era un hombre terriblemente en el poder de Dios. ¿Sabe qué le pasó? Su ministerio fue destruido por este espíritu. ¿Han leído la palabra? Dice la Biblia que cuando él confronta a Jezabel y confronta la idolatría en Israel, y todos los profetas de Jezabel y de Baal son destruidos por causa de que él demuestra que Dios es Dios y Baal no era nada. Dice la Biblia que Jezabel le lanza una amenaza y le dice: así como has hecho con mi gente, o en este caso con mis profetas, voy a hacer contigo. Desde ahí el profeta Elías nunca más se ve haciendo un milagro. Desde ese entonces. Es más, está en el ataque que hace espiritual sobre él, que él mismo desea morirse. Él mismo desea morirse. Porque él se encuentra en una cueva, o antes de llegar a la cueva, diciendo y preguntándole a Dios: soy el único que ha quedado. Y más, no deseo ni siquiera vivir. ¿Han leído ese pasaje alguna vez? Y se mete en una cueva, atormentado y amedrentado porque es lo que Jezabel le dice. Desde ahí en adelante Dios le habla al gran profeta Elías y le dice: bueno, vas a preparar a otra persona en tu lugar, este caso Eliseo. Y le da unas instrucciones y él solamente se limita a hacer eso hasta que es absorbido por un carro de fuego de parte de Dios. Pero para que vea el gran poder que puede tener este sistema demoníaco. Puede destruir un ministerio si se lo propone y si el ministerio no está bien cimentado en el Señor. Eso le pasó al gran profeta Elías. Luego yo le voy a dar las citas bíblicas exactas para que usted lo pueda leer. Pero el gran profeta Elías desde ahí en adelante nunca pudo volver a hacer un milagro. Prácticamente su ministerio se acabó hasta cierto punto, porque él preparó a Eliseo, pero hasta cierto punto se acabó. De ahí usted no vuelve a ver a Elías haciendo ningún milagro. No lo vuelve a ver en la escritura desde ese suceso en el monte Carmelo. En las naciones se mueva, opera como un principado en toda una nación, tomando fuerza y encadenando a sus habitantes. En la nación se observan muchos pecados sexuales, extrema idolatría por toda la nación. Muchos medios de comunicación promueven estos hechos pecaminosos, logrando que entre en cada hogar su influencia. Se mueve en la moda, en los espectáculos, en la nueva era, trayendo hechicería, brujería. Se infiltra también en la pornografía, anuncios sexuales, videos, seduciendo así hasta en lo oculto a los siervos de Dios. Eso hace en una nación. Le dije que España era altamente influenciada por este espíritu. Mire la televisión. ¿Puede ver la televisión en España? ¿Puede ver los anuncios? ¿Ha visto el anuncio ese que pasaban de KH7? ¿Lo ha visto? Que tiene que ver un desengrasante con un hombre y una mujer. No tiene que ver nada. ¿Lo ha visto? ¿Lo recuerda? Los anuncios, el anuncio ese de un nuevo perfume que ha salido ahora, que se llama Eros. ¿Lo ha visto? Altamente en un espíritu de seducción. Todo eso nosotros nos damos cuenta y lo pasamos por alto y creemos que tan normal esto. No es normal. Eso está lanzando espíritus a la gente. Eso está haciendo que la gente sea influenciada para mal.
Eso está mandando un mensaje de fornicación, un mensaje de lujuria. Eso está lanzando todo aquello a esta generación para que se pervierta. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué tiene que ver un anuncio de ruedas de coches con una mujer en bikini? No tiene nada que ver. ¿Me está entendiendo cómo está operando? Está operando de esa manera. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. A través de los medios informativos está influenciando, opera. Bajo el control de este espíritu, el número de abortos se ha multiplicado por miles en comparación a los sacrificios humanos que recibió Baal en la antigüedad. Escuche bien. Entonces, ¿qué es lo que promueve? La seducción, la lujuria, la brujería. ¿Usted ha puesto alguna vez la televisión a las 12 o a la 1 y sale la bruja leyéndole el tarot? ¿Lo ha visto? Mirándole la bola negra y tirándole los dados y no sé cuántas cosas más, y el tabaco, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Por todos los canales, pero tiene que borrar. Son como 20 canales de seguido que le salen distintos brujos, y el coletas y muchos de esos que salen por allí. ¿Me está entendiendo? Y la gente es desesperada llamando. Desesperada llamando. ¿Me está entendiendo? Los programas de televisión promueven la seducción, promueven la lujuria. Los programas de televisión que están totalmente organizados para promover el chisme, la difamación, la calumnia. No sé, es que ni recuerdo esos programas. Yo lo he visto hace tiempo, el tal Tómbola y todos esos programas donde salen todos aquellos hablando y difamando de la gente. La prensa rosa. Todo eso se trata con calumnia. Eso despierta morbo en la gente. Eso despierta ese tipo de cosas malas. Eso es lo que está haciendo. Así, de esa manera, está influenciando a la gente. De esa manera está mandando mensajes, espíritus que están llegando a la casa de las personas y están siendo altamente influenciados para mal. De esa manera se está infiltrando. Por eso nosotros debemos de ser entendidos y tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Características de una persona siendo influenciada por un espíritu de Jezabel. Escuchen, lo voy a leer rápido. Habla a menudo de las grandes revelaciones que recibe de Dios. Tiene un grado de ego que anhela el constante reconocimiento. Trata de estar cerca de los líderes a través de halagos y cumplidos, salamerías, esperando escuchar grandes profecías que la eleven a un lugar de grandeza delante de los demás. O sea, quiere ponerse por encima de la gente. Muy rara vez quieren estar en un puesto de autoridad, escuche, pero busca el poder detrás del trono, o sea, gobernarse y ser vista. Hay esposas que dicen, sí, yo me someto a mi marido. Ojo con lo que entienden del someter. Amén. Ojo con lo que entienden el someter, porque es que muchos han malinterpretado esta palabra. Mujeres, el someterse a su marido, no, vuelvo y repito, no es que usted se ponga debajo de su marido y su marido la subyugue y pueda hacer con usted lo que le dé la gana. No se trata de eso, se trata de la autoridad de Dios. Voy. Mujeres que dicen que se someten a su marido en público, pero por detrás están que le pegan al marido y lo controlan y le dicen hasta de qué va, qué es lo que tiene que hacer. ¿Me está entendiendo? Son características. Generalmente atrae a los miembros más débiles en una congregación y empieza a esclavizarlos, escuche, con halagos, salamerías, falsas profecías. Usará esclavos espirituales para difundir el chisme y la división. Esto es tremendo. Trata de manipular a las personas con profecías falsas y controlarlas con frases tales como Dios me dijo que te dijera. Y es bien delicado. Hay un espíritu que este espíritu usa y es el espíritu de Pitón. Mi hermano más adelante va a compartir sobre él qué es lo que hace. Porque adivina a la gente, opera en un espíritu de adivinación y adivina cosas verdaderas. Y la gente dice, uy, es Dios. Y no es Dios, es un espíritu de adivinación, un espíritu de Pitón. Todo esto lo hace con una estrategia de destruir lo que Dios está haciendo en la vida de las personas.
Tiene mucha amargura, especialmente hacia los hombres. Estoy hablando de características de una persona a nivel individual. Su padre o otras figuras de autoridad no puede someterse, no tolera que le digan que no. Normalmente una persona que tiene tendencia a ser influenciada por un espíritu de Jezabel ha tenido algún problema con una figura masculina. Quizás una mujer fue violada cuando fue pequeña, fue abusada a nivel psíquico o a nivel emocional o a nivel físico. Normalmente cuando hay este tipo de personas con estos problemas, este espíritu puede tomar control sobre esa persona y puede influenciar su carácter más adelante. Manipula a los niños y los usa como herramienta de manipulación. Ok, en el nombre de Jesús. Odia el mover profético, le causa un fuerte rechazo. Cuando el mover profético está presente, se siente confrontado automáticamente. ¿Por qué? Porque los profetas la descubren, automáticamente la ven cómo se están moviendo, sabe lo que está haciendo, entonces automáticamente levanta el hacha para matarlos. Normalmente este espíritu usa a personas en autoridad, en puestos de liderazgo, por así decirlo. ¿Para qué? Para tratar de tomar un control en una congregación. Cuando este espíritu se infiltra en una congregación, su objetivo es llevar a toda la congregación a la idolatría, totalmente. Llevarlos a todo, a que hayan pecados sexuales, se idolatren, se corrompan, etcétera, a la carnalidad, etcétera. Ahora lo vamos a ver más adelante en la palabra, donde dice esto. Tergiversan la palabra de Dios, o sea, le dan una interpretación propia. Crea dependencia de las personas hacia ella con todo tipo de palabras engañosas. O sea, las personas empiezan a seguir a la persona y dicen, venga, ver, ¿y qué dice Dios de mí? ¿Y qué dice esto? ¿Y qué dice lo otro? Y entonces cuando ustedes se dan cuenta, va con un grupito detrás de ella. Porque las personas están siendo esclavizadas a nivel espiritual. Intenta crear división entre las parejas pastorales, entre el matrimonio del pastor y la pastora. Crea división. Cuando este espíritu empieza a infiltrarse, recuerde que un matrimonio es ¿qué? Una sola carne. Cuando el espíritu este demoníaco empieza a infiltrarse, empieza a crear división, empieza a crear contienda, empieza a crear entre ellos contienda y división. ¿Para qué? Para que se separen. Y cuando ellos se separen, él va a poder entrar y va a poder influenciar. ¿Está entendiendo? Es como que se abre una puerta. Todas estas son características por las cuales se pueden reconocer. Una persona que está bajo este espíritu suelta palabras de adivinación y son verdaderas, pero de una fuente demoníaca. La vida de la persona refleja un desorden en su casa. Donde hay desorden hay tinieblas. Escuche, puede aparentar una alta espiritualidad, pero cuando usted analiza la vida de la persona realmente, usted va a ver que hay desorden. Y eso es un indicio de que algo no está bien, algo está pasando allí. Amén. Aunque esto es casi irreconocible al principio, la persona se siente amenazada por un profeta, que es el principal blanco de su preocupación. Aunque la persona parezca tener, escuche, parezca tener dones proféticos, su objetivo es en realidad controlar a los que se mueven en el ámbito profético, a través de sus falsas profecías, falsas palabras. Parece ser que es profeta, pero no lo es. Por eso dice en la carta de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Tiatira, dice, a aquella mujer que se dice ser profetisa, pero es Jezabel. Dice ser profetisa. ¿Por qué? Porque esa es su arma. Con esa manera va a intentar controlar. En un esfuerzo por aparentar espiritualidad, esta persona busca reconocimiento cuando manipula las cosas con el fin de obtener una ventaja. Tales personas conjuran sueños y visiones de su imaginación o simplemente los toman prestados de otros. Amén. Para esclavizar a la gente, para hacer que la gente la siga. ¿Qué es lo que aborrece? El arrepentimiento genuino. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de mente y de corazón. Arrepentimiento no es que usted se ponga a llorar aquí y le diga, Señor, perdóname. No. El arrepentimiento genuino es que cambiar la mente y el corazón con respecto a la vida.
La humildad de corazón lo aborrece totalmente. La palabra de fuego profética. ¿Qué es la palabra de fuego profética? Esto es lo que tiene que ver todo con el ministerio del profeta. Aborrece el sometimiento, el estar bajo autoridad y respetarla. Eso lo aborrece. Siempre va a intentar levantarse por encima de la autoridad. Siempre va a intentar pasar por encima de la autoridad. Aborrece la intercesión y el ayuno. ¿Cómo puede entrar este espíritu? Hay dos formas: por herencia. Estamos hablando de personas que son influenciadas por este espíritu porque heredaron su carácter familiar en donde estaba presente este espíritu. He tenido la oportunidad de ministrar varias personas españolas que han heredado el espíritu de Jezabel. Cuando Dios me ha mostrado la influencia demoníaca en su vida, me he puesto a investigar su familia y es lo mismo. Es lo mismo. Madres de familia que son acaparadoras, controladoras, y son las que llevan, por así decirlo, perdónenme esta expresión, los pantalones en el hogar. Amén. He investigado y muchos casos así he tenido de personas españolas. Normalmente también he tenido la oportunidad de ver matrimonios españoles donde el marido simplemente no lleva el rol de marido, sino que deja que la mujer sea la que controle y haga todo. Hasta incluso el jornal que recibe a final de mes va y se lo entrega a la mujer y le dice: mira mi amor, toma. ¿Será que me puedo tomar un café? Así me puedes dar 2 euros para tomarme un café. Fíjese, parecen cosas insignificantes, pero están mostrando una realidad en el hogar. He visto matrimonios así. Normalmente suele pasar mucho. Y he visto matrimonios españoles así. Hasta he visto, la mayoría de nosotros aquí somos latinos, por no decir el 100%. Pero he visto como muchos de los latinos, cuando han entrado a la atmósfera espiritual de España, automáticamente caen bajo la influencia de este espíritu. Y cuando tienen un hogar con un español, hacen lo mismo. Totalmente. Amén. Entonces, sabemos que las esferas espirituales también van por territorios. Y depende del territorio donde tú te muevas, hay una influencia espiritual. Amén. Eso es por herencia. La otra es por tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, es que se puede infiltrar en una congregación o en la vida de una persona porque la toleraron, lo permitieron, no tomó posición para destruir. Apocalipsis 2:20, que es la carta a la iglesia de Tiatira. Voy a buscarlo para leerla un poquito más amplio. Apocalipsis capítulo 2. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego. Es curioso cómo el Señor Jesús se revela en esta carta y dice: el Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Escuche, ¿qué es lo que hace? Seduce a mis siervos, a esa mujer que se dice ser profetisa. La Biblia en esta carta nos está revelando de que es una influencia demoníaca, porque la carta de Apocalipsis fue escrita más o menos en el primer siglo de la iglesia, los primeros años, los primeros 100 años después de Cristo. Ahí Jezabel, mi pregunta es: ¿Jezabel vivía? No,
porque Jezabel había existido, la reina Jezabel había existido muchos años antes, en el reinado del rey Acab. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está hablando la Escritura? La Escritura está hablando de una fuente demoníaca, de un espíritu, de un enemigo que Dios está revelando, que está vigente hoy en día atacando a la iglesia. Amén. Si no, no la nombrara de esa manera. Por eso dice: tengo una poca cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, que se dice ser profeta. La palabra para una mujer que tiene un ministerio profético es profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Va a corromper el templo del Señor. Ese es su objetivo, total y rotundamente. ¿Hasta aquí usted me está entendiendo? Entonces es importante entender qué es lo que hace y cómo opera. Dice que la toleran, no le pusieron freno. Se puede tolerar en la casa, se puede tolerar en una congregación, o se puede tolerar en una nación. Nosotros no podemos tolerar eso. Tenemos que ponerle freno, automáticamente reprenderlo. Jezabel es un ejército de tinieblas que trae miedo, confusión, depresión, matar a otros, suicidio espiritual, físico, tal como lo hizo con el profeta Elías. Elías se quería morir. Voy a revelar rápidamente algunos planes de infiltración en la congregación. Luego, cuando usted tenga el tiempo y se lleve el manual a casa, importante que lo lea, lo revise y lo repase, porque lo he desglosado bastante para poder que tenga un amplio entendimiento de cómo opera y cómo se está moviendo. No quiero decir que ahí lo esté todo. Seguro ahí no lo estará todo. Hay cosas que Dios le va a mostrar más. ¿Me está entendiendo? Pero hay una buena base para cómo nosotros dirigirnos. Plan A. Es una o varias personas que llegan a la congregación aparentemente con una falsa humildad. Escuche. Aparentemente con una falsa humildad. Poco a poco se integran. Empiezan a crear en los miembros una dependencia, engañándolos con salamerías y palabras de adivinación, y todo desde un plano oculto. Ni el liderazgo ni el pastor se enteran. Para cuando ya se enteran es demasiado tarde y el desastre está vigente. Por eso es importante levantar el ministerio profético. Es muy importante, porque es el que lo va a reconocer y va a poder ponerle freno a esta situación. Ahora, no quiero decir que porque entonces usted no es profeta, no lo va a poder ver. No, el Espíritu de Dios para eso le ha dado dones y armas, y dice que Él le va a revelar toda la verdad. Si uno se mete en intimidad con el Señor le va a mostrar. Pero es necesario tener revelación. Si no hay revelación, yo empecé diciendo de que si no hay revelación, no vamos a poder participar de las verdades que Dios nos ha dado. ¿Me está entendiendo? O sea, si no hay revelación de cómo opera este espíritu, no lo va a poder reconocer. ¿Me está entendiendo? Yo no voy a poder reconocer cuál es mi enemigo si primero no lo he estudiado al detalle. Prácticamente lo que estamos haciendo ahora es estudiarlo al detalle, para que usted y yo, cuando nos enfrentemos a él, sepamos con quién nos estamos enfrentando. Amén. Plan B. Este plan va directamente hacia el líder de la congregación, el pastor, con una conjetura concreta, ganándose la confianza del pastor. Así se infiltra en un puesto de liderazgo y empieza a controlar la congregación. Esto provoca que la pareja pastoral se divida en opiniones. Esto puede provocar en la pareja pastoral como cosas así: no, pues mira, amor, no, a mí no me parece esa mujer, hay algo en esa mujer que yo no veo, hay algo en esa persona que yo me parece raro. Y entonces el pastor: no, sí, no pasa nada, no, sí, no pasa nada. Pero realmente está ocurriendo algo y el espíritu de la persona lo está sintiendo. Amén. Dios le va a mostrar qué es lo que está pasando. Por eso tenemos que estar muy sensibles de qué es lo que está pasando en ese momento. Algunas esferas de ataque: manipulación y hechicería. Manipular a las personas en contra de su voluntad sutilmente para lograr sus propios objetivos. 2. Destrucción. Causa división en las familias. Destruye sus lazos afectivos.
provocando confusión y desorden aún en toda área familiar. 3. Odio, destrucción del sacerdocio masculino. La autoridad delegada por Dios destruye a los profetas de Dios, causándole la muerte espiritual. Donde está Jezabel, los profetas no van a poder ministrar. Tienen que romper su poder, tienen que sacarla totalmente. Les cuento una situación. En un tiempo en el pasado, cuando yo empecé a descubrir este enemigo, ya hace unos por lo menos quizás 7, 8 años atrás, yo estaba en una congregación donde este espíritu había tomado control total de la congregación desde las cabezas, y Dios me dio una palabra y me lo mostró, y hasta que llegó el momento que ellos no quisieron hacer caso y el Señor me habló y me dijo: quiero que salgas de allí, y tuve que salir de allí. Al tiempo descubrí y escuché que la congregación se acabó totalmente. Muchas de las personas de la congregación se volvieron al mundo, otras salieron heridas, e incluso las personas que estaban en liderazgo cayeron en pecados fuertes con índoles sexuales, cayeron en adulterio, cayeron en muchas cosas. Totalmente. El pastor lo descubrieron en adulterio también. Fíjese lo que hace este espíritu: destruye la vida de las personas. Amén. Entonces es bastante delicado el enemigo. Otra esfera de influencia, la castidad. Le gusta la fornicación y toda inmoralidad sexual. Donde está Jezabel, los pecados sexuales abundan. Está en contra del matrimonio. La fornicación corrompe el cuerpo espiritual y físico a través de sus enseñanzas falsas, junto con la idolatría. Recuerde, corrompe el templo del Señor. Segunda de Reyes 9:30 dice: y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos y adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Escuche, tiene como arma la seducción, tanto espiritual como física, para engañar y controlar. Estoy leyendo la escritura, estoy mostrando qué es, cómo se mueve. Primera de Reyes 9:2. Entonces Jezabel envió mensajeros a Elías. Escucha, esta es la cita bíblica de la que hablaba antes, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadas, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Está hablando de sus profetas. La intimidación con espíritus satánicos son ataques hacia las personas, provocando depresión y deseos de muerte. Así ataca también este espíritu. Cuando provoca depresión sobre las personas, trae suicidio, quieren que se mueran, ahoga la vida espiritual. Envía mensajeros a tu mente, te manda pensamientos negativos, pensamientos que te van a alejar de Dios. El mensaje te intimida. 8. Quiere gobernar a cualquier costo. Le roba la viña a los siervos de Dios y los mata espiritualmente. En Primera de Reyes 21:16 usted va a encontrar cómo este espíritu manda a matar a Nabó. Nabó era un hombre que tenía una viña, que había heredado una viña de su familia, y entonces acá se la quería comprar. Y como él dijo que no se la vendía porque era una heredad, era una herencia que él había recibido, y al parecer su viña era espectacular, entonces ¿qué hace Jezabel? Levanta una falsa acusación en contra de Nabó y lo apedrean, lo matan. Levanta chismes, levanta calumnias. Este espíritu se mueve aún dentro del ámbito de la iglesia, levantando a ministros contra ministros, pastores contra pastores, que se están levantando y están diciendo y calumniando a otros. Esto se ve mucho. No sé si usted ha escuchado algo de eso, pero yo sí he escuchado mucho y lo he visto también. Se está moviendo el demonio y está haciendo ese tipo de cosas. Corta cabezas. Le cortó la cabeza al profeta Juan el Bautista con la manipulación, la seducción y la brujería. En Marcos capítulo 6, versículo 21 y 29, usted va a ver que este espíritu es el que provoca que la cabeza de Juan el Bautista sea decapitada. Lo mata. ¿Cómo? A través de la hija de Herodías. Cuando le baila, le hace un baile sensual y lujurioso al rey Herodes y le dice: pídeme lo que quieras, y le dice la cabeza de Juan el Bautista, y matan al profeta de Dios.
Entonces va a buscar la cabeza.